Entonces, bueno, ahora estamos en el aire. Bienvenidos a la clase número 18 del curso de desarrollo de videojuegos. Hoy vamos a introducir el concepto de eventos. Hay distintas formas de trabajar con eventos en Unity. Vamos a ver las dos, hablando, hablando a grandes rasgos de sus casos de aplicación. Y también, obviamente, este nuevo elemento que son los eventos técnicamente nos cambia un poco la forma de programar. Entonces, una vez que ustedes tengan esta nueva herramienta en su caja de herramientas, van a poder pensar situaciones desde otra perspectiva, por así decirlo. Aquellos que vienen del curso de JavaScript o de cualquier lenguaje de programación orientada a eventos, más o menos van a estar familiarizados con el paradigma, pero de vuelta a lo mismo. En desarrollo de videojuegos, los eventos, independientemente de si los aprendimos o no, tienen sus propias características, particularmente los eventos propios de Unity, conocidos como eventos serializados, tienen casos de aplicaciones específicos que vamos a evaluar que están bastante interesantes. Así que bueno, vamos allá. Entonces, la clase de hoy es más focalizada en un tema, solo que el tema tiene dos casos de aplicación. Entonces, es un tema bastante amplio. Vamos a ver qué son los eventos, cómo funcionan en un videojuego. En realidad nosotros ya vimos algo de eventos cuando vimos los botones. Eso técnicamente es un evento. Pero ahora vamos a aprender a crear nuestros propios eventos personalizados desde el script. Y esto nos va a sumar cierta ventaja a la hora de programar ciertas soluciones. Vamos a hablar de algunas cosas que por ahí se mencionan en términos de: fíjate que no uses mucho Singleton porque eso te va a generar problemas. Vamos a evaluar qué tipos de problemas te generaría y cuándo en realidad muchas de esas situaciones se podrían solventar con eventos y qué característica primordial tiene este tipo de tecnología para poder hacer videojuegos cada vez más interesantes. Entonces, como dijimos, básicamente es eventos y casos de uso. Así que ese sería el tema de hoy. Bienvenido Gabriel, Lautaro y todos los que se están conectando. Entonces, llegamos a la clase 18. Estamos a 3 semanas de finalización del curso. Algunos anuncios, ¿no? Ustedes, no sé si van a ver más o menos en la plataforma, nuestro cronograma termina el 20, ¿no? El 20 terminamos con el dictado de esta comisión. Felicidades por llegar hasta el final, ¿no? Es algo curioso, ¿no? Tanto en desarrollo de software como en desarrollo de videojuegos, como en desarrollo en general. Generalmente, obviamente que es una industria emergente, podríamos decir, cada vez con más demanda o determinado nicho de reclutamiento, independientemente de la tecnología. Pero a lo largo de mi experiencia, y yo estoy hace bastantes años en esto, si hay algo que se mantiene a la larga de, por así decirlo, las personas que inician a estudiar X lenguaje o X tecnología y aquellos que culminan el trayecto, ¿no? En relación, independientemente de donde fuera, Coder House o donde sea, una de las cosas que se caracteriza, o al menos que yo observo, es que aquellas personas que tienen interés en esto se mantienen a la larga, porque realmente el desarrollo de software en general es un trabajo muy difícil de hacer si no te interesa, porque tenés que estar aprendiendo todo el tiempo. Dentro de 5 años, independientemente de la tecnología que estés usando, tu tecnología va a estar obsoleta. Les comento que yo, por ejemplo, empecé a dar mis pasos como profesional en desarrollo web cuando jQuery era la tecnología del momento. Así que imagínense. O sea, si hay algo constante en el desarrollo de software es que todo cambia. Si a vos no te gusta el desarrollo de software y particularmente el desarrollo de videojuegos, vas a estar en un constante esquema de capacitación continua, en una constante situación de trabajo que necesita tu capacitación constante, ¿no? No es un trabajo que vos aprendiste una vez y listo, ¿no? Bueno, hay algunas excepciones, como por ejemplo, yo conozco gente que trabaja en sistemas bancarios que sigue trabajando con COBOL y Fox Pro. Hay algunas excepciones, ¿no? Que ya sería el mantenimiento de sistemas, ¿no? Pero de esa perspectiva, sí, lo que es desarrollo de software siempre es un constante aprendizaje. Y si no, la tarea muta hacia otro lado.
que en realidad eso es algo que vamos a hablar más en la parte final del curso, donde le vamos a tirar algunos consejos, ¿no? En base al cómo constituir o cómo seguir. Pero bueno, más que nada eso, ¿no? Para fortalecer y de paso esperamos a que se conecte un poquito más de gente. Felicitarlos por llegar hasta acá y también, bueno, tener en cuenta que quedan 3 semanas más del curso y tenemos, dado que yo ya programé en la plataforma 2 afters que voy a dar, porque si no, un after nos va a quedar faltante, porque se supone que yo debería dar un after cada 15 días y el segundo after lo voy a dar fuera del cronograma. Entonces, para poder compensar eso, lo que vamos a hacer, vamos a tener 2 semanas de 3 clases. Ya pueden encontrar los after en la plataforma, son los días viernes. Vamos a ver persistencia este viernes y el viernes que viene vamos a ver publicación, es decir, algunos aspectos para empezar a pensar cómo publicar, en qué plataforma publicar. No vamos a ver mobile porque eso excede extremadamente. De hecho, mobile es un curso aparte. ¿Persistencia en qué sentido? Persistencia es guardar los datos entre sesión y sesión, es decir, entre videojuego y videojuego, ¿no? Persistencia hace alusión al guardado de datos en disco. Vamos a evaluar 2 formas: a través de la clase PrivPlayer y a través de la serialización de JSON, que esas son las 2 formas que vamos a evaluar en el after, ¿no? Y en base a lo que menciona José, hay un montón de cosas que quedan por detrás, pero recuerden lo que les mencioné al principio, ¿no? Este es un perfil generalista. Lo que es desarrollo mobile, de la misma forma lo que es desarrollo VR, de la misma forma lo que es desarrollo multiplayer, de la misma forma de lo que es cierto tipo de desarrollo de videojuegos, está particularmente orientado al desarrollo de soluciones específicas. Entonces, la idea es que ahora ustedes que ya tienen definido, por ejemplo, José dice, bueno, lo mío es mobile, me gustan los videojuegos mobile. Después de este curso, te vamos a dar algunos indicios de dónde puedes capacitarte, incluso gratuitamente, si tenés algunas bases de inglés. Si no, el primer consejo que le vamos a dar es que vayan a aprender inglés, porque los materiales gratuitos que pueden acceder y las certificaciones gratuitas que pueden acceder son ampliamente recomendables. Aprender inglés solo para poder hacer los cursos Unity, de Unity Learn es 100% recomendable. Eh, Incluso hay algunos ya en español, le vamos a marcar donde hay, pero bueno, más que nada para empezar a pensar eso el desarrollo de software, ¿no? Bueno, entonces ese sería el mensaje. Nos quedan 3 semanas a apuntar un poquito el tema del proyecto final, a seguir trabajando un poquito, a seguir trabajando con el tema del último prototipo, a seguir puliendo, ¿no? Y también aprovechar estas 2 semanas para intentar cerrar esto de la mejor experiencia posible, ¿no? Esto es para ustedes, gente. Nosotros de Coder House siempre intentamos dar algo que no ocurre en muchas instituciones, que es formación condensada en la menor cantidad de tiempo posible, pero tengan en cuenta que todo curso intensivo tiene sus pegas, va a dejar cosas por afuera, ¿no? Entonces también mucho depende de ustedes para poder terminar esto de la mejor forma posible. Entonces, bueno, vamos ya de por sí con el tema de la clase hoy. Y vamos a recapitular y vamos a ver algunas cosas puntuales, ¿no? Entonces, particularmente la clase hoy tiene que ver con eventos. Antes de explicar qué es un evento, vamos a pasar en la recapitulación, que si recuerden, nosotros trabajamos con herencia. Y ahora bien, hay una aclaración que me gustaría hacer en base a unas valoraciones que preguntas muy interesantes se realizaron en este sentido. Dijeron, bueno, pero yo no veo que mi juego deba aplicar herencia o no lo veo como factible o si se tiene que aplicar en todos los videojuegos. No, necesariamente no es que se tiene que aplicar en todos los videojuegos, pero hay casos donde vas a tener que reutilizar mucho código y ese código a veces se puede reutilizar a través de la herencia, ¿no? Por ejemplo, si tenés muchos tipos de enemigos que comparten una forma de comportarse, la herencia es el caso ideal para solucionarlo. Si tenés muchas armas donde comparten un conjunto de funcionalidades base, la herencia también. Si tenés sistemas de habilidades con ciertos comportamientos base, como por ejemplo, un típico caso de herencia. ¿Vieron las clásicas habilidades casting de los magos? Disparar bola de fuego barra disparar bola de hielo barra disparar bola de tierra barra disparar bola de lo que fuera. La base de la habilidad pues es la misma. El comportamiento de la habilidad es la misma.
Lo que cambia son los assets que utiliza y a lo sumo cambiará quizás algún comportamiento que se puede extender con herencia. Pero el núcleo de esa funcionalidad sigue siendo lo mismo. Entonces, conocer al menos lo que es la herencia de nombre nos va a permitir, obviamente, tener más posibilidades laborales el día de mañana cuando empiecen a aparecer estos proyectos más grandes. Y si no es una posibilidad laboral inmediata, también es una herramienta que está bueno interiorizar, porque cuando quieren hacer cursos específicos, por ejemplo, la gran mayoría de ustedes sueña, y yo me sumo a ese sueño, con hacer un RPG o un multiplayer online, ¿cómo es? Donde básicamente tengan sistemas de juegos extremadamente complejos. Y acá el tema de la herencia, el tema de los eventos, el tema de los objetos serializados, es ahí donde empieza a tomar cada vez más peso estos elementos que nos permiten agregar variedad sin escribir tanto código, ¿no? Entonces es importante, si bien no nos queda quizás muy claro el caso de aplicación, o quizás ven que no sienten que en su juego, en el juego que están construyendo, el caso de herencia está justificado, no es necesario desarrollarlo en plenitud, simplemente la interesante del proyecto final, y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan foco, es en brindar una experiencia divertida. Si utilizan herencia o no de forma significativa, es un conocimiento técnico para ustedes, pero al menos cuando a mí me toque corregir sus trabajos finales, yo los corrijo pensando que ustedes están plasmando una experiencia de juego divertida, que fue divertido tanto para ustedes como para la persona que lo va a jugar, ¿no? De hecho, algo que yo hago cuando yo corrijo el proyecto final, más allá de la rúbrica, que la última clase se las voy a mencionar, lo que yo hago es una especie de apartado de playtest, o sea, de características propias del diseño. Porque para mí lo técnico es importante, pero, y les digo como una persona que intentó emprender un montón desde la perspectiva técnica, fundiendo presupuesto a dos manos, el apartado técnico para financiar un videojuego no es suficiente. Tiene que tener algo más. Y ese algo más tiene que ser divertido, ¿no? Entonces busquen focalizar en eso. Si ven que en su juego la herencia no se aplica al 100%, no inviertan tanto tiempo desarrollándolo, entiendan los fundamentos de herencia y después ya va a haber un proyecto donde puedan seguir puliendo eso, ¿no? Entonces, lo mismo para la clase hoy. La clase hoy vamos a hablar de eventos, y eventos es una herramienta extremadamente versátil, pero si yo ya desarrollé mucho mi enfoque del proyecto sin eventos, después como que voy a tener que reemplazar todo si quiero ajustarlo a la forma de los eventos. Entonces, mi idea es inicialmente que no vayan a reemplazar todo lo que ya tienen en el proyecto final por esto nuevo, sino que lo interioricen de forma tal que cuando se lo encuentren en el escenario laboral o quieran hacer un proyecto de nuevo desde cero, tengan estas herramientas presentes para ver si pueden solucionar un problema y simplificarles la vida como desarrolladores y desarrolladoras. Entonces, ese es el enfoque. Entonces, en términos de recapitulación, simplemente para cerrar, yo agregué una herencia adicional en base a lo que ustedes solicitaron, que es el zombie Rioter, que como pueden ver ahí hay 4 tipos de zombies. El zombie Rioter lo que hace es combina el movimiento del zombie player y gira alrededor, que es un movimiento que ya teníamos, ¿no? Pero en este caso se distribuyó la herencia de forma tal que el zombie Rioter hereda el zombie Stalker, y a la vez fíjense que hace override al propio término de movimiento, al propio método de movimiento, que en realidad como virtual se establece, recuerden, en la clase zombie base se establece como virtual. Acá Stalker hace override del propio método de movimiento, y a la vez zombie Rioter vuelve a hacer override del propio método de movimiento. Entonces, que para la clase zombie Rioter que hereda zombie Stalker, más allá que zombie Stalker haya sobrescrito el método move, la pisando de vuelta con una segunda sobreescritura, se va a ejecutar esta lógica en cuestión. Y bueno, y usted me dice, profe, pero ¿no sería más fácil poner todo en un script? ¿Para qué nos complicamos? Bueno, nos complicamos porque, en teoría, como una buena práctica de código, si hay una lógica compartida entre un conjunto de scripts, se supone que solo debería estar codificada en un solo lugar. Por ejemplo, look player. Look player es un método que mira al player. Ese método, si lo utiliza Zombie Stalker y lo utiliza Zombie Rioter, solo tiene que estar codificado en un lugar. ¿Puede estar codificado en la clase base?
No, en realidad, porque el zombie base no lo utiliza y otros zombies que heredan de esta clase zombie no lo utilizan. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros entender la herencia también? Nos permite entender algo que se llama principio de responsabilidad. Más adelante, cuando pasen este ciclo y empiecen a introducirse en el mercado laboral y empiecen a ver algo llamado patrones y algo llamado paradigmas de la programación particularmente orientados a solución de ciertos tipos de problemas, van a familiarizarse con distintos tipos de formas de pensar las soluciones, como por ejemplo trabajar con interfaces, trabajar con el patrón proxy, trabajar con cosas un poquito más complejas. Y para poder trabajar con esas cosas es importante entender el esquema de clases, porque la gran mayoría se soluciona con clases, entender la herencia y entender también el principio de responsabilidad, que básicamente el principio de responsabilidad se ve plasmado en algunas cosas como algo que se llama SOLID, ¿no? Pueden buscarlo, SOLID, así, lo voy a escribir acá. Pueden buscarlo, principio SOLID, y de hecho en Unity hay un montón de ejemplos sobre el principio SOLID, que básicamente hace alusión de que vos tenés un bloque de código, ese bloque de código tiene una responsabilidad determinada y inicialmente está asociado a un script, y ese script obviamente tiene solo esa responsabilidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, dos elementos tienen que mirar al player? Entonces ahí es donde la herencia hace su aparición y nos permite reutilizar el código y a la vez nos permite tener en los scripts, fíjense, programados solo lo que es diferente. Entonces, si yo quiero cambiar el comportamiento de mi zombie router, vengo y lo cambio acá. Y una última aclaración antes de pasar al nuevo tema. Ustedes comúnmente, ahora si están trabajando de a dos, quizás puedan encontrar de forma más valorable esto de la herencia, porque quizás pueden trabajar de forma distribuida. Uno puede estar trabajando sobre Zombie Router y otro de ustedes puede estar trabajando sobre Zombie Stalker. Porque obviamente acá falta un montón de cosas, faltan los ataques diferentes de cada zombie, ¿no? Si disparan proyectiles, generar distinto tipo de disparo, ¿no? Con distinto tipo de transformación, no solo más allá del prefab y del skin, no solo un cambio de color, ¿no? Sino que sea un cambio de mecánica, que realmente se comporte diferente. Y si ustedes quieren ampliar, acá amplían los diferentes ataques del zombie Rioter, acá amplían los diferentes ataques del zombie Stalker, definen un ataque base que quizás usen o no. Entonces, muchas de las cosas que nosotros estamos introduciendo en el curso son para que ustedes les sirvan de herramienta a futuro y cuando les toque en el trabajo hacerlo, va a ser mucho más claro esa incorporación, ¿no? Entonces, más que nada, ¿alguna pregunta particularmente orientada a esto, la herencia generalmente? Si hay alguna la contestamos, déjenla en el chat. Entonces, vamos a pasar al tema de hoy, y el tema de hoy es algo bastante interesante y tiene que ver también con un problema que estamos teniendo acá. Ahora vamos a contestar esa pregunta y pasamos. Dejo una pregunta, si hay dos GameObject que no tienen ninguna relación, pero ambos tienen loop player, ambos heredarían de una misma clase. Ahora bien, el GameObject, si no tiene relación, ¿no? Obviamente suponemos que no tiene relación en términos de no tiene ningún comportamiento. Imaginemos lo siguiente, tenés una torre que debería mirar al player, que tiene que seguir al player, y tenés un enemigo que también mira al player. En ese caso, tenés distintas formas de hacerlo. Vos podrías decir, bueno, lo que pasa es que podrías decir poner el loop player en cualquiera de los dos scripts y técnicamente no sería para rasgar las vestiduras. Pero si realmente querés un alto nivel de reusabilidad, podrías crear una clase root que se llame entity, donde tienen todos los métodos que son genéricos y comunes a todos los elementos. Entonces podrías crear un nivel de abstracción superior que sea aún más genérico, ¿no? Si vos realmente te rebuscás con herencia, siempre podés crear entidades cada vez más genéricas desde lo general a lo particular. Y las cadenas de herencia se pueden volver extremadamente multinivel, como bien vemos en Unity, ¿no? Se podría realmente. Pero de vuelta a lo mismo, ¿qué vamos a priorizar nosotros? Por eso yo tampoco les hago mucho hincapié en todo el tema de los principios y de los patrones, porque son principios y patrones, no son teoremas, no son cumplirlos al 100%, ¿no? Son guías para construir mejores proyectos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos tenés la fecha, el día D, la deadline,
y tenés que presentar un prototipo jugable a tu cliente, y vos no terminaste esto, créeme que poco te va a importar la responsabilidad del script, vas a prototipar lo más rápido posible para poder entregar un producto jugable. Entonces, particularmente en el desarrollo de videojuegos, en el desarrollo de software, se puede hacer más control de calidad por algunas características, pero en desarrollo de videojuegos, piensen que incluso los estudios AAA a veces mandan código y realmente no es como que es el mejor código posible. Entonces, piénsenlo también de esa perspectiva, ¿no? En escenarios ideales se supone que no debería haber líneas duplicadas, pero nosotros, el desarrollo de software en general, videojuegos, lo que fuera, es una actividad hecha por todavía seres humanos, y esos seres humanos están ligados al presupuesto y están ligados a las intenciones de otros seres humanos, así que muchas veces ese escenario ideal no existe, es simple, es... Yo conocí una persona que decía que el desarrollo de software es copiar y parchar, básicamente. Básicamente agarrar y tener la necesidad de reutilizar cosas y ir parchándolas a lo largo del desarrollo de software. Es algo bastante extremista, tampoco queremos despreocuparnos e ir a la Bartola así sin preocuparnos por estas cosas. Pero sí es importante que, a ver, su potencial como desarrollador a ser empleado, aunque muchas veces no hagan las cosas de forma correcta, está en la capacidad de reconocer las formas correctas para desarrollar software. No sé si se entiende. Por más que a veces, por cuestiones laborales, no podamos escoger el mejor camino posible, tenemos que reconocer en términos de arquitectura, en términos de desarrollo, que hay mejores caminos posibles. Y el día de mañana, quizás con un poco más de presupuesto, o una vez que llega esa fase de mantenimiento del videojuego, que algunos videojuegos lo consiguen, otros se funden en el camino, pero algunos videojuegos lo consiguen, ¿cómo es? Ahí llega el tiempo de poder mejorar ese código, poder optimizarlo y poder hacer de ese código cada vez mejor y más mantenible, ¿no? Inicialmente hay consideraciones que podemos hacer si tenemos todo este tema de comportamiento relacionado, la herencia es una excelente forma de solucionarlo, ¿no? Y esto tiene que ver también un poco con lo que viene a continuación. Y para explicar esa situación, quiero que analicemos esto acá, que es básicamente esta porción de código, que yo en algún momento cuando empezamos a codificar esto, les dije, miren gente, esto que estamos haciendo acá, que estamos haciendo para comunicar, ¿no? Simplemente para recordar, este es el script Player Collision. Player Collision Enter básicamente es el script que detecta todo lo que choca con el jugador. Entonces, este script que ustedes ven acá, ¿no? Básicamente acá está controlando muchas cosas técnicamente. Acá el principio de responsabilidad, olvídense. ¿Por qué? Porque estamos verificando si chocamos con una munición, y si chocamos con una munición hacemos diversas cosas, ¿no? En primer lugar, aplicamos daño a través de la referencia al script player data. Actualizamos la interfaz a través del acceso a HUD Manager, que lo hicimos singleton para poder utilizar esa notación, utilizando el método setHPBar. Destruimos el GainObject. Acá se supone que deberíamos hacer algo una vez que nuestra vía llegue a 0, simplemente disparamos un mensaje por consola y encima nos tomamos la libertad de restar score. Entonces, como ustedes pueden ver, en este bloque de código hay aproximadamente 4 acciones prioritarias que tienen que ver con actualizar los puntos de vida del jugador, actualizar la interfaz, verificar la condición de derrota, porque esto sería lo que se conoce como condición de derrota, es decir, una condición que finaliza automáticamente la partida. Y a la vez actualizamos el score. Entonces, ahí como pueden ver, son 4 tareas prioritarias. ¿Y qué pasa? Ustedes ya se pueden imaginar que hay muchas interacciones que pueden dar como resultado de esta actualización. La necesidad de actualizar la interfaz, la necesidad de actualizar el score, la necesidad de restarme o sumarme punto de vida. Y a medida que yo voy agregando cosas a mi videojuego, ustedes pueden empezar a detectar que el acceso a otros scripts, como por ejemplo HUD Manager o la referencia a Player Data, se empieza a hacer colosal, ¿no? Porque, por ejemplo, querés disparar un efecto de sonido de victoria, necesitas acceso a el script de sonido de victoria, por ejemplo.
¿Querés disparar una partícula, que vamos a aprender la clase que viene, una partícula para tener un destello de victoria o fuegos artificiales de victoria? Tenéis que tener acceso a la partícula. Y como ustedes se imaginan, esto se vuelve un verdadero problema en términos de referencia, porque voy a tener que guardar como 150 scripts a todos los que quiero acceder cada vez que me golpea un proyectil. Entonces, ese enfoque que nosotros tenemos, si bien resuelve el problema, a la larga puede tener ciertos inconvenientes. ¿Por qué? Porque inicialmente el primer problema que tengo en este enfoque es esto: las referencias. Guardar referencias a scripts, ¿qué implica? Implica guardar, tener una variable, esa variable se almacena en memoria, implica espacio en memoria, ¿no? Eso por un lado. Cuanto más referencias tengo, más espacio en memoria tengo. Si yo creo otro GameObject de tipo player, voy a replicar esas propiedades de la misma forma que vimos con los objetos serializados. Entonces, tener muchas referencias a script no es lo mejor en términos de cómputo, pero tampoco es lo mejor en términos de codificación, porque tengo que acá manejar como 5 o 6 referencias, ¿no? Entonces, tampoco es lo mejor en términos de construcción de solución. Entonces, ¿qué paradigma sería un paradigma que nos permitiría mejorar un poquito esta situación? Sería el paradigma orientado a eventos, o mejor conocido como el paradigma observador. Entonces, vamos a pensarlo en términos de construcción y después vamos a aplicarlo para que ustedes se den una idea. Entonces, lo primero es esta situación que nosotros tenemos acá. Entonces, la condición de derrota en un videojuego puede estar dada por muchas cosas. Para nuestro escenario particular, ¿por qué está la condición de derrota? Cuando perdemos todas las vidas, ¿no? Generalmente, dependiendo del tipo de juego que tengan, esa va a ser su primer condición de derrota. Existen juegos donde se tienen más condiciones de derrota, pero eso va a depender del juego en cuestión. Pero bueno, para analizar esta situación, imaginemos que nosotros perdemos y hay distintas cosas que tienen que pasar en nuestro videojuego, como por ejemplo, disparar un efecto de sonido Game Over, mostrar la interfaz de Game Over, cancelar el movimiento, porque una de las cosas que a veces puede considerarse como un error es que te dice Game Over y vos podés seguir controlando tu player, lo cual eso técnicamente no sería lo ideal, y quizás disparar una animación de muerte. Y eso, si queréis disparar una animación de muerte y te podés mover al mismo tiempo, como que no es bueno en términos de inmersión. Entonces, fíjense la cantidad de cosas que vamos a hacer cuando ocurre esto que nuestra vida llega a cero. Entonces, como dijimos, nosotros ¿cómo estamos solucionando esto? Estamos solucionando esto con estas referencias. Ahora bien, lo interesante de esta perspectiva es que ustedes, así como hay una condición de derrota, en cualquier videojuego hay una condición de victoria, y esa condición de victoria técnicamente podría llegar a ser las mismas o más acciones, pero con distintos resultados. Es decir, que esta condición de victoria, por ejemplo, cuando lleguemos a un punto B, cuando agarremos un ítem específico, cuando consigamos cierta cantidad de score, lo que pasa es que también nos va a disparar un conjunto de respuestas que tenemos que controlar. Como por ejemplo, quiero ejecutar un efecto de sonido de victoria. Quiero mostrar una interfaz de victoria, que obviamente no va a ser lo mismo que la interfaz de derrota, porque esa interfaz de victoria va a tener colores alegres, mensajes oportunos, ¿no? Lo mismo el sonido, ¿no? Y tengo a la vez que cancelar el movimiento y mostrar una animación de victoria. En todas estas pequeñas cosas, obviamente que está lo interesante, ¿no? Entonces, como pueden ver, ante este esquema, si yo sigo como vengo trabajando, esto acá se va a volver básicamente una aglomeración de scripts. Y eso es algo que a mí me gustaría evitar. Entonces, ¿de qué manera puedo hacerlo? ¿De qué manera podría evitarlo? Bueno, trabajando con eventos. Los eventos tienen que pensarlos como mensaje. Entonces, ¿cómo funcionan básicamente? Entonces, imaginemos que ocurre esta condición de derrota, es decir, que mis vidas son igual a 0. Lo que hace es, piénsenlo como un sistema de notificaciones de cualquier red social o de Facebook. Lo que hacen es, te llega una notificación, a todos los interesados le llega una notificación que le dice el player
ha muerto, el player ha muerto, el player ha muerto. Entonces, cada uno de sus scripts sabe que el player se murió, entonces ejecuta una respuesta en relación a esa notificación. Entonces, básicamente ese sería el esquema. A ver, vamos a ver. Entonces, es para que no haya mucho código, exactamente, es para que no haya muchas referencias a scripts y poder comunicar de una forma más oportuna que ocurren ciertas cosas en el videojuego. Lo mismo para la victoria. Lo que va a pasar para la victoria es que se va a disparar un mensaje que diga el player ganó, entonces se le va a avisar a todos los interesados, mirá, el player ganó, mirá, el player ganó, mirá, el player ganó, y cada uno va a ejecutar, cada script particular va a ejecutar la acción específica para cuando el player gana, ¿no? Entonces, como ustedes ven, es un cambio de forma de construir la solución. Acá, el script de la colisión, cuando detecta la colisión, ejecuta inmediatamente las acciones en respuesta a esta colisión. En cambio, en el paradigma orientado a eventos, lo que pasaría es que se hace el cálculo de la colisión y cuando se cumple esto, se envía un mensaje a los interesados que el player está muerto. Entonces, eso es lo que se hace técnicamente con el paradigma orientado a eventos. Entonces, ¿cómo construyo eso? Bueno, es bastante sencillo. Vamos a trabajar en primer lugar acá en la colisión y vamos a trabajar con el HAT Manager, ¿no? Vamos a trabajar con esos dos elementos. Entonces, en primer lugar, yo necesito un emisor de mensaje y un posible receptor, ¿no? Lo importante es primero el emisor del mensaje. Para definir que va a ser un emisor de mensaje, yo requiero, en primer lugar, declarar una variable de tipo event. Entonces, pongo public event, ¿no? Y action, es action solo. No me está haciendo el autocompletado por algo, ahora lo vamos a ver. Y acá voy a poner un nombre que va a representar a ese mensaje. En este caso, generalmente para los eventos se pone on, así, on, y el tipo de evento. En este caso va a ser dead. Ahora bien, ¿por qué acá metí un error? Porque para poder utilizar esto, yo necesito importar la clase system. Exactamente, tengo que importar la clase system. La clase system me permite a mí trabajar con los eventos. La clase system es una clase propia de C#. Entonces, esto de la forma de trabajar con eventos lo estamos haciendo con el lenguaje. Esto es válido para trabajar con videojuegos como para trabajar con aplicaciones. El enfoque orientado a eventos, recuerden aquellos que vienen con JavaScript, es el mismo enfoque. Solo que acá, en vez de asociarlo directamente a la interfaz, lo vamos a disparar desde los scripts, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que va a pasar es que acá tengo este mensaje que yo puedo disparar en una acción determinada, en un momento determinado. ¿Y cómo lo disparo? Bueno, simplemente lo que hago es, cuando sea el momento de avisar que el player murió, agarro y escribo on dead. Fíjense que cuando es un evento, no sé si se lleva a notar, fíjense cómo es el iconito, es como una especie de rayo, ¿no? Esto identifica que el elemento en el que estoy trabajando es un evento, ¿no? Entonces, onDead se marca como un evento y lo que hago es invoke, y como pueden ver, eso es una llamada, un método. Básicamente lo que estoy haciendo es invocando el mensaje onDead. Es como que estoy diciendo, hey, estoy muerto, ¿no? ¿Qué pasa? Yo soy el emisor, en este caso el script es el emisor. Está diciendo, hey, estoy muerto. Pero lo que necesito además de un emisor es necesito un receptor, un observador en realidad, porque por eso se llama el paradigma observador. Básicamente es, hay un conjunto de estado que a mí me interesa de un script. Yo lo estoy observando, ¿no? Entonces yo estoy observando ahí, tengo ahí como, ahí mi sistema de notificación, estoy interesado en ver qué pasa con esa situación, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer de la misma forma que en un sistema
de notificaciones, o incluso piénsenlo mejor como esa especie de sistemas de suscripciones por correo, cuando ustedes, si todavía se siguen suscribiendo a algún sistema, por ejemplo, el newsletter de Unity está muy bueno para suscribirse, ¿no? Piénsenlo más o menos así, como que vos te suscribís a un lugar de interés y en función de cuando pasa algo te avisan. Bueno, más o menos el mismo esquema. ¿Qué pasa? Acá yo estoy enviando un mensaje, che, estoy muerto. Pero lo que necesito es del otro extremo suscribirme. Es decir, bueno, estoy interesado en saber si el player se murió, básicamente. Así sería. Entonces vengo al script que está interesado en saber si el player se murió y lo que hago es, voy a añadir una respuesta cuando el player se muera. Entonces, básicamente lo que se hace es, ¿cómo se hace? En primer lugar, necesito la referencia a ese mensaje. ¿Cómo la obtengo? Bueno, por el momento estamos haciendo esto un poquito raro, porque ¿dónde está esto? En el player collision, ¿no? Usted me va a decir, profe, pero para acceder al player collision no necesito una referencia al player collision, porque el evento onDead está dentro del player collision. Sí, es correcto. Una de las formas con la que podríamos solucionar esto sería find object of type, player collision, y acá podemos poner onDead. Esta sería una forma de solucionarlo. Creo que esto lo mencionamos. Find object of type lo que hace es encuentra en la escena un elemento que tenga este componente. O sea, encuentra este componente y te sirve la referencia. Obviamente, esto como nosotros mencionamos en clase anterior, puede dar nulo si no existe el player collision. Entonces, es importante tomar las previsiones necesarias. Igualmente, esto lo vamos a cambiar porque en realidad no es la forma ideal de hacerlo. ¿Por qué? Porque nuevamente seguimos buscando la referencia al script en la jerarquía. O sea, seguimos buscando el script player collision. Vamos a ver que al hacer el evento estático podemos obviarnos el tema de la referencia. Pero inicialmente vamos a hacerlo así para evaluar el funcionamiento y después vamos a hacerlo de la forma correcta. Entonces, esta sería la primera forma. Encuentro la referencia a player collision, presiono el mensaje al que me quiero suscribir, en este caso onDead, y agrego un método de respuesta. ¿Cómo agrego un método de respuesta? Y acá es donde viene el problema, porque la notación para agregar un método de respuesta es la notación aditiva. ¿Cuál es la notación aditiva? Es esta notación. Tengo que decir que es más igual a un método de respuesta. Y el método de respuesta acá lo voy a llamar game over. Vamos a ponerle game over. Vamos a ponerle game over nomás. No es necesario poner porque estoy acá dentro de la interfaz. Le iba a poner game over UI. Pero obviamente yo estoy dentro de la interfaz, así que puedo ponerle game over nomás. Y ahora bien, ¿qué se supone que estoy escribiendo acá? Estoy escribiendo el nombre de un método que se va a ejecutar cuando se reciba este mensaje. Obviamente que todavía no tengo el método. Entonces tengo que crearlo. Vengo acá abajo y lo que hago es private void game over, y lo que hago acá es lock, simplemente para empezar a probar esto, respuesta desde otro script. Se le puede especificar parámetros, sí, en el evento, Jeremías. Ahora después vamos a mostrar otro ejemplo después del break de cómo especificamos con parámetros. Sí, 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 se puede. Entonces, como vemos acá, repasemos un poquito de vuelta que hicimos. Lo que hago es, en primer lugar, voy a definir un evento. Un evento es un mecanismo con el cual yo puedo comunicar a los scripts interesados que pasó algo en un script. Entonces, primero, declaro la variable tipo evento. Eso por un lado. Por otro lado, lo que hago es, de forma adicional, disparo el evento o invoco, esa sería la palabra correcta, invoco el evento cuando me interesa. Aclaración, esto puede invocarse acá o puede invocarse en cualquier parte del script. Eso también me permite cierta versatilidad porque capaz
a mí me restan vida cuando choco con las municiones, pero también me restan vida cuando choco con los enemigos. Entonces puedo tener las llamadas a OnDead porque esta verificación la podría llegar a hacer más de una vez por elemento con el que choco, más si son municiones y son enemigos, ¿no? Considerando que yo solo puedo tener un tag por GainObject, ¿no? Entonces, esa sería también una situación. Y lo que se hago es, se invoca este mensaje. ¿Qué pasa? El mensaje se envía y los scripts interesados lo que hacen es, se suscriben a través del nombre del evento y con el operador más igual definen una respuesta para el evento en cuestión. Esta respuesta es un método. Aclaración, acá estamos poniendo el nombre del método, no su llamada. No con paréntesis, el nombre del método. Esto, aquellos que ven el curso de JavaScript lo reconocerán como la referencia al método. No se preocupen, nosotros la clase que viene también vamos a trabajar con corrutinas y vamos a seguir practicando esto acá, que es el nombre del método que nos va a permitir ejecutar el método. Pero el método no se ejecuta de forma inmediata. El método se ejecuta cuando se recibe ese mensaje, ¿no? Eso es lo importante. Se puede pasar, sí, los parámetros del evento. Sí, 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 se pueden pasar. Entonces, o sea que GameOver se ejecuta onDead sea true. GameOver se va a ejecutar cuando se invoque el evento onDead. Que el método se va a invocar cuando la vida del player sea menor a 0, ¿no? Eso es correcto. Sí, eso es correcto. Entonces, vamos a ver el funcionamiento de esto. Vamos a ver si realmente funciona. Vamos acá a ver cuál no guardé. Acá está, este no había guardado. Y vamos acá, vamos a nuestro script, vamos a, para no tener tantas cosas en la escena, vamos a comentar esto acá. Vamos a comentar nuestros enemigos, desactivar, ¿no? Y vamos a ver los power-up. Sí. Los power-up también porque suman vida. Y vamos a bajarle la vida al player para no estar esperando 50 horas. Entonces vamos a ponerle en 5, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿por qué se suma? Porque es la forma de sobreescribirse al método. Es la forma de decir, este método va a ser la respuesta a ese mensaje. Entonces, como pueden ver, acá vamos a limpiar la consola. Vamos a acercarnos a nuestro proyectil. Y ahí no. Como pueden ver, acá está el mensaje en respuesta desde otro script. El tema en cuestión es que ustedes ahora van a detectar algunas cuestiones. No sé si lo llevan a ver, está acá, ¿no? Sigo teniendo el debug load de las otras cosas. Vamos a quitarla. Esperen, vamos a quitarlo acá. Acá, porque sigo teniendo estos mensajes acá que quizás entorpecen la lectura. Entonces, como ustedes pudieron ver, ¿qué ocurrió? Se disparó este mensaje y a la vez, ¿no?, se disparó este mensaje desde el otro script. Porque lo que ocurrió es que al momento de invocar, ¿no?, el script en cuestión, ¿no?, básicamente lo que hizo es se produjo una respuesta en el otro script. Ahora bien, verlo por consola es demasiado engorroso. Vamos a hacerlo de una forma más gráfica acorde a lo que queríamos hacer. Vamos a agarrar y vamos a incorporar un nuevo panel acá, que lo voy a llamar Game Over Panel. Y lo que quiero hacer en realidad no es mandar un mensaje por consola. Quiero hacer eso que les dije en el ejemplo. Hacer GameOverPanel.setActive true. Y obviamente que esto, así no se escribe la propiedad, pero bueno, vamos a ponerla acá. Ahí está, porque no está serializada. Y lo que hacemos ahora es incorporar un panel, ¿no? Venimos acá. Venimos a nuestro hub. Y ahora sí, vamos a la vista 2D. Seleccionamos el hub. Incorporamos un panel.
¿Por qué un panel? Porque generalmente queremos agrupar esto con botones y mensajes. Panel, Game Over, panel. Vamos, no lo voy a ajustar mucho, simplemente para que lo veamos. Exactamente, es como una señal. De hecho, las señales son un tipo de patrón observador. ¿Es correcto, Francisco? Sí, sí, sí. De hecho, hay muchas formas de incorporar señales con timeline. Entre las animaciones también se pueden incorporar señales. Entonces, vamos a meter acá un texto cualquiera y pasamos a la introducción. Entonces, acá vamos a escribir Game Over. Ustedes se encargan de hacer esta interfaz más estética, ¿no? Y acá y acá. Simplemente para... Muy bien, tenemos ahí entonces el mensaje Game Over. Me maté, el diseño es mi pasión. Lo desactivamos y lo que hacemos acá es venir acá y cargar la referencia, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver ahí. Entonces, vamos a mencionar esta situación y ahí analizamos en base a las preguntas que ustedes hicieron. Entonces, cuando la vía vaya a 0, se supone que ese mensaje se debería activar. Y como pueden ver, ahí se activa la interfaz. Entonces, algunas aclaraciones. Esto tiene dos bugs. El primer bug es que no sé si ven acá que ese mensaje se sigue enviando automáticamente, ¿no? Fíjense, ese mensaje se sigue enviando, es decir, se sigue verificando, ¿no? Que obviamente es menor que 0, entonces sigo enviando el mensaje porque mi condicional está armado de cierta forma, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tengo esta situación que tiene que ver con la pregunta de José. Entonces, cuando queramos ejecutar métodos desde otro script, podemos usar eventos y para modificar las propiedades usamos getComponent. Es así. Depende de cómo lo construyas. El tema es que acá, por ejemplo, cuando vos, de hecho es parte del enfoque, cuando vos querés modificar algo que pertenece a tu propio GameObject, obtenés, con getComponent, obtenés componentes que están agregados a tu propio GameObject. El problema es, como estamos mencionando, cuando hay scripts que pertenecen a otros GameObjects. Entonces ahí el paradigma orientado a eventos puede ser un poquito más interesante. Pero claro, en base a lo que mencionamos, seguimos teniendo algunos problemas, que ¿cuál es? Sigo haciendo esta referencia acá. Sigo haciendo find object of type, es decir, que sigo haciendo una búsqueda de una referencia en mi jerarquía, lo cual no es el mejor escenario posible. Entonces, ¿cómo podría simplificar esto? Bueno, existe una forma bastante evidente de hacerlo, es yo podría hacer esto como estático. Al hacerlo como estático, van a ver que al momento de hacerlo acá, voy a tener un error grande como una casa. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando algo es estático, yo no lo puedo referenciar mediante su instancia. Es decir, que sí o sí lo tengo que referenciar a través del nombre de la clase. Entonces, ahora, para obtener la suscripción a ese evento, yo no necesito buscar una instancia de ese GameObject. Yo simplemente utilizo Player Collision y me suscribo al evento. Obviamente acá por una cuestión de notación, si bien acá cuando yo invoque el evento, como pueden ver acá, al ser un método, un evento estático dentro de un script que es Player Collision, él sabe que hace alusión al evento estático. Pero quizás se aconseja para distinguir lo que es claramente estático, poner Player Collision, el nombre de la clase, punto under, ¿no? Entonces, como pueden ver, al hacerlo estático, ¿qué gano? Gano la posibilidad de poder referenciarlo sin buscar la referencia. Ahora bien, después del break vamos a ver que hay situaciones donde a mí me conviene tener eventos asociados a través de su instancia. Pero eso generalmente se hace con los eventos serializados que vamos a ver después del break. Inicialmente, si son eventos que dispara un único script, ¿no? Generalmente se aconseja hacerlos estáticos. ¿Por qué? Porque obviamente vos vas a tener un solo player, ese player
va a hacer referencia a ese hat. Listo, solucionado. Lo haces estático, no tenés que trabajar con la referencia. También es posible invocarlo de otro script. De hecho, esa es la fuerza, Nicolás. Porque ahora vos, por ejemplo, en el Game Manager, venís acá y programás una respuesta. Haces player collision.onDead y programás la respuesta, ¿no? Venís acá y ponés la respuesta para ese script. Creás acá el método y programás la respuesta. ¿En qué otro elemento? Por ejemplo, en un Audio Manager, ¿no? Lo utilizás en donde vos quieras. El receptor podés programarlo en donde vos quieras. Ahora, el invoke no, porque el invoke pertenece a esta referencia que solo lo utilizás a través de player collision, pero sí podés usarlo a través de la clase. Podés hacer, por ejemplo, acá, Hat Manager, player collision.onDead.invoke. Podrías hacerlo acá, ¿no? Como estabas mencionando. Pero de vuelta acá depende cómo lo quieras manejar. Porque acá este evento es público. También podrías hacerlo privado para encapsularlo y determinar que solo cierto elemento puede invocar a ese mensaje, ¿no? Pero de vuelta a lo mismo. No lo estás invocando a través de otra clase. Estás utilizando la misma clase para invocarlo. Solo que está llamando a la clase y a su atributo estático en otro script. Pero la responsabilidad del mensaje siempre está a través de la clase en sí. No sé si se entiende, ¿no? Más o menos, a grandes rasgos. Bien. Entonces, ¿qué ventaja tengo con esto? La ventaja que tengo con esto es que, como ustedes pudieron ver ahí, yo simplemente coloco el mensaje y automáticamente lo que puedo tener es la respuesta en otro script. Ahora bien, hay una aclaración con esto y es una aclaración bastante importante que vamos a hacer antes de ir al break. Esto tiene su fortaleza, como pueden ver, pero tiene su debilidad, por así decirlo. La debilidad es que si esto funciona extremadamente bien para cosas que son estáticas, es decir, para cosas que no se eliminan durante el proceso de juego, ¿no? Es decir, para GameObject que permanecen a lo largo del videojuego. Cuando un GameObject se elimina, por ejemplo, vamos simplemente en runtime a eliminar la interfaz para que ustedes evalúen una situación. Fíjense, ejecuto el juego, vengo acá en runtime y elimino la interfaz. Si se elimina en runtime no pasa nada, obviamente. Fíjense, al momento de... Fíjense, acá tengo un error, ¿no? ¿Por qué? Y fíjense que voy a tener muchas veces esos errores. ¿Por qué voy a tener esos errores? Porque cuando vos utilizás eventos, si vos eliminás un GameObject que se suscribió al evento, no se va a desuscribir automáticamente. Esa es una de las características que tienen los eventos. Vos lo podés usar, te permiten comunicar múltiples scripts en relación a un mensaje, pero tienen la pega de que si vos eliminás un GameObject que tenía un evento asociado, te va a tirar un error, ¿no? Entonces, el problema en cuestión es que lo que vos tenés que hacer es desuscribirte al evento. Así como te encargaste de inscribirte, te tenés que desuscribir. Entonces, ¿cómo te desuscribís al evento? Muy sencillo, vos podés utilizar dos métodos. Se aconseja utilizar el método onDisable, pero también puedes utilizar onDestroy, que sería la respuesta de cuando se destruye un GameObject. Pero se aconseja particularmente onDisable. ¿Por qué? Porque onDisable es un método que se va a ejecutar cuando se desactiva el GameObject. Entonces se empiezan a desactivar todos los componentes, en este caso estamos en el componente Hat Manager, se empieza a desactivar los componentes y ahí se va a eliminar el GameObject. Entonces, quizás onDisable es más apropiado cuando estamos hablando de scripts para desuscribirse. Ahora bien, ¿cómo me desuscribo? De vuelta, esta notación es bastante engorrosa. Me desuscribo de la misma forma que me suscribí al evento, solo que en vez de poner más, pongo menos. Espectacular. ¿Por qué esta anotación la hicieron así? Porque así la hicieron. O sea, no hay una explicación. O sea, simplemente la hicieron así.
Es más para suscribirte, es menos para desuscribirse. O sea, no hay explicación. O sea, es simplemente la anotación escogida. ¿Qué voy a salvaguardar con esto? El error que al eliminarse un GameObject que se haya suscribido a un evento, no ocurran problemas al momento de enviar el mensaje y que exista, básicamente será como un receptor muerto, ¿no? Es como que es un receptor zombie, lo podríamos llamar así, ¿no? Vos le querés enviar un mensaje que se suscribió a tu canal, pero esa persona ya no existe más. Entonces, obviamente, va a tener un error al momento de querer, ¿no?, ejecutar la respuesta asociada a ese suscriptor. Entonces, fíjense que solo por hacer eso, al momento de... Vamos de vuelta, vamos a replicar el escenario. Vamos a eliminar el HUD y vamos a empezar a recibir daño. En 3 nos moríamos. Y acá sigo teniendo, pero esta es otra referencia. A ver, este es Player Collision en línea 47. A ver, ¿qué es eso? No, sí, es por el... claro, pero acá hay una cuestión, ¿no? Pero si se activa y luego se activan, ya no se suscribe. No, exactamente, cuando se desactiva, cuando se elimina, se desuscribe, ¿no? Esa también es la clave. Pero claro, acá también lo que estoy teniendo es, obviamente, el envío del mensaje y acá hay una línea adicional que hay que hacer, que es el envío condicional del mensaje. Que el envío condicional del mensaje se hace a través de este operador, ¿no? Es como que es un error en dos partes. En primer lugar, tengo el envío condicional del mensaje. ¿Por qué es necesario el envío condicional del mensaje? Vamos a analizar esa parte. Imagínense que yo soy un componente forever alone, es decir, un componente al que no se, un evento al que no se suscribe nadie. Por ejemplo, no existe esa suscripción al evento. ¿Qué pasa? Imagínense lo siguiente. Vamos de vuelta. Limpiamos esto. Fíjense que al momento de ejecutar deberíamos tener el error parecido al que apareció ahí a continuación. Fíjense, ese error nos apareció. No hay referencia en relación a la instancia del objeto. ¿Por qué? Porque no existe nadie que se haya suscrito a mi evento. Al no existir nadie interesado en el evento, yo estoy enviando un mensaje que se supone que va a disparar una respuesta. Entonces ocurre un error, porque se supone que se deben ejecutar respuestas a ese mensaje, pero no existe nadie interesado en reaccionar a ese mensaje. Entonces el problema que tengo es que yo necesito prevenir el envío del mensaje si no tengo a ningún suscriptor. Es como que sea un youtuber con 0 suscriptores y que haga video por un año. Nadie los está viendo, ¿no? Entonces, técnicamente, desde la perspectiva del sistema, por más que yo crea a mí mismo, es un problema enviar un mensaje si nadie está suscrito a el canal de los mensajes, en este caso, si nadie está suscrito al evento. Entonces, en ese sentido, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer un envío preventivo o un envío utilizando lo que se llama el nullish. Esto, algunos de los que hicieron JavaScript creo que lo vieron, el nullish collision. Entonces, básicamente, ¿qué es? Lo que hago es, antes de la llamada a el método invoke, pongo el signo de pregunta. Entonces, el signo de pregunta nos va a garantizar que lo que hace el intérprete es verificar si esto va a dar un error, es decir, si va a dar un resultado nulo al momento de efectuar esta llamada. Obviamente no hay respuestas asociadas, entonces ¿para qué voy a enviar el mensaje? ¿No? ¿Para qué voy a hacer la invocación? Entonces, fíjense, con el mismo resultado no tengo a nadie suscrito y ahora sí van a ver que al momento de volver, estamos en runtime, esperen que tengo que volver a ejecutar esto, limpio acá. ¿Por qué esa prevención no se realiza por defecto? Porque todo lo que tenga que ver con eventos, a lo mismo que RAICAS, a lo mismo que la herencia, descansa en la sabiduría del programador y la programadora. O sea, básicamente es algo que se supone que vos utilizás si sabés cómo funciona el paradigma, ¿no? Como podemos ver ahí, ¿qué ocurrió ahí, básicamente? Obviamente, no estoy suscrito al evento,
sigue como si nada, pero no hay error de compilación. ¿Por qué? Porque esa llamada por defecto se previno al no realizarse, dado que no existe nadie interesado al momento de la suscripción, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, si tengo a alguien interesado en la suscripción, como es el caso del Player Collision, guardamos y vamos de vuelta. Yo estoy con el... Ahí está. Fíjense que va a ejecutarse sin problema. Como pueden ver ahí. Y en teoría, si yo elimino el HUD, como pueden ver ahí, fíjense, el evento técnicamente se está disparando, pero no tiene error en la interfaz. ¿Por qué? Porque del otro lado me aseguré de desuscribir el HUD. De hecho, vamos a verlo ahora, vamos a eliminarlo de entrada, ¿no? Entonces, técnicamente, esos serían todos los pasos para poder trabajar sin errores con los eventos, ¿no? Vamos a ejecutarlo y vamos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Sé que es un tema complicado, pero la idea es intentar explicarlo lo más posible. En teoría, como pueden ver, ahí ya no tenemos errores, porque independientemente que se haya eliminado el GameObject, la suscripción, al desuscribirse, dije, no estoy interesado más en ese evento, entonces obviamente que la llamada no se realiza, ¿no? Entonces, más o menos hasta ahí, preguntas, dudas. Pues solo hay que ponerle, sí, siempre hay que ponerle antes del punto invoke, sí, es correcto, sí. Pero es algo que suele fallar. ¿Qué pasa? Se ponen 100% las veces y a veces algunos programadores lo omiten porque son scripts que existen, sí o sí, que saben que no los van a eliminar. Como por ejemplo, los scripts que son don't destroy on load. Por ejemplo, el game manager. Sabes que no lo vas a eliminar, pero se aconseja ponerlo y también se aconseja sí o sí de suscribirse a los eventos como hicimos acá, ¿no? En on disable. ¿Por qué? Porque nunca se sabe. Capaz el GameObject puede fallar y puede fallar, de hecho, y se puede destruir. Recuerden que hay algunas cuestiones que tienen que ver con los motores que tienen una especie de garbage collector, que sería como una especie de programa que elimina lo que no se está utilizando durante cierto intervalo de tiempo. Entonces puede suceder de que si ustedes tienen un GameObject activo por mucho tiempo y no lo usan durante, imagínense, 10 minutos de juego, a veces se elimina, puede pasar. Y si no estás suscrito a ese evento, no te suscribís, suele ocurrir que obviamente pueden haber problemas. Pero le digo, este es un caso muy particular. Se supone que nadie va a tener un GameObject que no usa durante 10 o 20 minutos de gameplay, ¿no? Pero más que nada piénsenlo así. ¿Hay una forma de descubrir o preguntarse cuáles son los suscriptos? Sí, puedes preguntarte al momento de hacer on dead o el evento en cuestión, puedes determinar cuáles serían las respuestas suscriptas. Eh, eh, entonces, el signo de pregunta, por si nadie recibe el mensaje, y el on disable, por si se elimina el receptor. Es correcto, así es la lectura, José. El signo de pregunta se utiliza para prevenir un envío de mensaje donde no hay suscriptores y a la vez el on disable, en realidad la desuscripción, te garantiza de desuscribirte a vos una vez que te eliminás. Entonces ten en cuenta que puede haber un escenario donde vos no seas el único suscripto a ese evento, entonces te tenés que restar vos, ¿no? Entonces, aclaración, cuando trabajamos con eventos, los scripts que se suscriben son responsables de suscribirse, ¿no? Entonces, por ahí va la mano. Mismo sistema que básicamente cualquier suscripción a canal de YouTube y Twitch. Ustedes se suscriben, ustedes se suscriben, ¿no? Se envían los mensajes a aquellos que están suscriptos, pero yo no controlo técnicamente a cuántos voy a enviar los mensajes. Si bien se puede ver la cantidad de elementos suscriptos a un evento, ese no es el enfoque. El enfoque es como que medio a ciegas, ¿no? Vos envías un mensaje, la gente que se suscribe recibe el mensaje y reacciona. Ahora bien, ¿qué ventaja creen que tiene esta forma de trabajar? ¿No? ¿Qué ventaja creen que tiene? Además de performance, tiene algo que en alguna vez, alguien que escuchó algún podcast
habrá escuchado algo de agnóstico, sistema agnóstico, respuesta agnóstica. ¿Qué significa eso? Significa que básicamente no conoce cómo funciona lo que está en relación superior o inferior a él. Es como que es independiente. ¿Qué significa esto? Bueno, yo lo que hago es, yo envío el mensaje acá en Player Collision, yo me morí, arréglense ustedes, ¿no? Entonces, todos los interesados en relación a la muerte del player ejecutan su función. Pero la colisión solo se encarga de colisionar. No le interesa el score del player, no le interesa el hand manager, no le interesa nada. Entonces, en relación a esto, se supone que esta actualización de la interfaz debería hacerse por evento. Esta actualización del score técnicamente también debería ser por evento. De hecho, esta actualización del score se puede ligar a un evento que ahora les voy a mostrar después del break, que se llama on change value, ¿no? Por ejemplo. Entonces, más o menos, y se puede utilizar para todo. Lo mismo esto acá. Esto acá debería también reemplazar el tema del evento. O sea, habría que hacer un evento que invoque dentro del método. Exactamente. Acá, por ejemplo, si vos acá cambiás, ¿no? Porque en el control de colisiones, acá vos cambiás, por así decirlo, el score o las vidas. Generalmente lo cambiás al colisionar. Entonces lo que haces acá es, de hecho, podés hacer acá un on, vamos a poner on change HP, ¿no? E incluso le podés mandar un parámetro al momento de hacer el invoke. Entonces, cada vez que cambia la vida, le envías un mensaje para que la barra se actualice. Ahora es lo que vamos a hacer después del break, así que más que nada para tener distintos tipos de escenarios. Entonces, bueno, ¿qué les parece si vamos al break? Unos 10 minutos y después volvemos para ver este segundo ejemplo y ver eventos serializados. Muy bien. ¿Vamos allá?
Bueno, gente, vamos volviendo. Entonces, seguimos trabajando un poquito con los eventos y después introducimos lo que serían los eventos serializados. Muy bien, entonces, cualquier cosa me comentan si se escucha bien, si se ve bien. Entonces, bueno, vamos allá. A ver, sigamos trabajando un poquito con esto de los eventos para ver cómo podemos mejorar un poquito lo que sería el trabajo de nuestra codificación. Entonces, como dijimos, acá tenemos el evento de muerte. Cualquier script interesado en este evento para ejecutar una respuesta puede suscribirse. Ahora bien, también nosotros podemos enviar un parámetro a través de ese evento. ¿De qué forma? Por ejemplo, imagínense que acá tengo un evento llamado onChange HP, o sea, básicamente para cuando cambien los puntos de vida. Y como es, va a enviar un parámetro entero. Entonces, en realidad este evento podría llegar a reemplazar esta lógica que ustedes ven acá asociada a el Had Manager. Nosotros hicimos al Had Manager un singleton simplemente para tener este acceso acá, pero en realidad esto podría hacerse de la siguiente manera. Podríamos hacer player collision on change HP y enviar como parámetro playerdata.hp. Obviamente nos falta algo más, nos falta la llamada a invoke, porque obviamente que si nosotros no ponemos invoke, no vamos a estar enviando nada, invoke. ¿Y qué nos faltaría acá? El signo, ¿no? Porque si nadie está suscrito a este evento, vamos a tener errores. Entonces, obviamente ahí tendríamos una llamada. Fíjense que la llamada es extremadamente similar a esta llamada en cuestión, solo que ¿qué cambia? Que estoy enviando un parámetro, ¿no? Y esto obviamente puede hacerse acá y también puede hacerse para reemplazar esta lógica acá, ¿no? Entonces, como pueden ver, yo envío el mensaje, mirá, yo como script de colisión recibí impacto, cambié la vida al player, arréglense quien necesita manejar esta situación. Bueno, entonces, ¿quién tiene que manejarla? Bueno, el player dice, yo tengo que manejarla, entonces me voy a suscribir, vengo acá a player collision y acá a on change HP y me suscribo, ¿no? Y acá, afortunadamente, ya tengo el método hecho, entonces no tengo que codificar nada. Y recuerden, esto es la referencia al método. ¿Cómo vas a ver que refiere un parámetro? Bueno, básicamente porque acá tengo un parámetro. El parámetro tiene que coincidir con el valor de referencia del parámetro. Es decir, con el valor de referencia, el tipo de parámetro, perdón, tiene que coincidir con el tipo de parámetro que se envía a través del evento, ¿no? Entonces, de esta forma voy a tener esa comunicación. Y listo. Como pueden ver, ahí reemplazamos. Vamos a ver el funcionamiento, pero sin antes ser responsables y para el caso de que nos eliminemos por algún instinto autodestructivo, vamos a desuscribirnos del método onChangeHP set hpvar, ¿no? Entonces, de esta forma nos desuscribimos. Entonces, como pueden ver, esto es bastante repetitivo. Me suscribo al evento que quiero suscribirme, le defino un método de respuesta. Si tiene parámetros, el parámetro tiene que coincidir con el parámetro que me envía el evento, el tipo de dato. Puedo recibir más de un parámetro, eso no hay problema, ¿no? Y lo que hago es, obviamente, ejecuto esa respuesta y en el caso de eliminarme o desactivarme, porque recuerden esto, capaz no es solo eliminarme. Si ustedes activan y desactivan el GameObject o activan y desactivan el componente, también tienen que suscribirse al evento, porque si no, obviamente que van a tener errores. Y a la vez, en la parte de la llamada, acá se efectúa, ¿no?, la llamada, la invocación con el parámetro respectivo y la otra invocación con el parámetro respectivo. Entonces, hay una última invocación, como pueden ver acá. Ahora bien, una aclaración, ¿no? Generalmente se aconseja asociar los eventos en awake o en on enable. No se aconseja asociarlo en el start por esta situación, porque como ustedes ven acá,
se setea la vida al inicio, entonces si se setea la vida al inicio, se envía, ¿no?, un mensaje al inicio. Entonces, como pueden ver, si vos asociás los eventos en Star, que no es que no se pueda, sí se puede, ¿qué pasa? Vos hacés este mensaje, acá se está asociando en Star, entonces obviamente al no tener un orden de ejecución, se van a ejecutar al mismo tiempo. Una última aclaración, ¿no? Ustedes preguntaron por el orden de ejecución de los scripts. Este orden es arbitrario, gente. El orden se puede configurar, ¿no? De hecho, si ustedes van acá a Edit, Project Settings, y tienen acá algo que se llama Script Execution Order. Esto acá define el orden de ejecución de los scripts. De hecho, una cosa curiosa es que cuando ustedes empiezan a incorporar, ¿no?, más plugins, los assets le incorporan un orden por defecto para ciertos scripts en términos de interés. ¿Qué pasa? Todos los scripts que ustedes programan se van a ejecutar acá. Vamos a ver, vamos a analizar. Se van a ejecutar acá, en orden de carga. ¿Qué significa? Ustedes no gestionan ese orden de carga. Si ustedes quieren que un script se cargue antes que el otro, específicamente tienen que ponerlo acá. Pueden agregarlo acá, pero yo no les aconsejo que agreguen esto si ustedes realmente no lo necesitan. Si ustedes realmente son cuidadosos con esto que les digo, programen en Awake el tema de la asociación eventos o en OnEnable, no hay ningún problema, ¿no? Pero por eso les digo, si ustedes tienen una situación donde necesitan comunicación en el start, por ejemplo, pueden definir que un script se ejecute antes que el otro, ¿no? Eso se podría hacer en este apartado que es Script Execution Order, ¿no? Y incluso los valores hacen referencia, obviamente, a el orden de ejecución. Pero, por defecto, los scripts se ejecutan acá en orden de carga, o sea, aleatorio, por así decirlo. En realidad no es aleatorio. Técnicamente, el orden de jerarquía del árbol de la escena también va a incidir apropiadamente. Pero ¿qué pasa? En función de la carga de cada uno de los GameObjects también puede variar en el tiempo. Entonces se dice que no es controlable, al menos que lo definamos explícitamente. Entonces vamos a contestar algunas preguntas que veo que aparecen. En el caso de errores, nosotros lo vemos por consola, pero en modo juego el jugador los vería. No, no los vería. Pero si tiene un error rojo, un error de esos que viste rojo que te genera el evento, generalmente eso es un error de interrupción y eso puede ocasionar un crasheo en el cliente. Eso depende. A veces no determina un crasheo determinante, pero dependiendo la gestión del sistema operativo, el crasheo puede ocurrir por alguno de estos problemas asociados a eventos que no existen. Si vos los cometés con demasiada frecuencia, casi seguro que vas a tener problemas a lo largo de la ejecución del juego. Pero eso sí, una vez buildeado, ¿no? Pero no, el jugador no ve la consola, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, vamos a ver el funcionamiento, si realmente funciona como dijimos que iba a funcionar y esperemos que no explote nada. Y como podemos ver, a ver, tenemos un no. ¿En dónde? Bueno, ahí tenemos el seteo de la vida y, a ver, y nos están, y obviamente todo funciona como funcionaba antes. No sé qué pasó en ese error. Ahora vamos a analizarlo de vuelta. Ese error inicial fue medio raro. Hay una referencia. ¿Ven? Incluso esto no menciona dónde es. Bueno. Después lo vamos a ver, pero como pueden ver, el evento funciona sin problemas, ¿no? Tenemos el seteo inicial de la vida. Incluso vamos a cargar los power-ups para que ustedes vean que funciona. Acá, tac. Y vamos a verlo. Y nos sumamos vida. Y bueno, ¿cómo es? Creo que está bastante desbalanceada ¿cómo es? Está bastante desbalanceada la calabaza porque me sumó como el doble vida, ¿no? De hecho, vamos a bajarnos acá la vida. Claro, lo que pasa es que obviamente que me bajo por el inspector y no notifica el evento, pero bueno, vamos a recibir un poco de daño. Vamos a obviar. Vamos a comernos la calabaza. Pack. Y bueno, esa calabaza no está tan bufeada. Pero bueno, como ustedes se pueden imaginar, acá hasta que recibamos el daño y game over, ¿no? Entonces, obviamente que, bueno, esa calabaza estaba bufeada porque acá le cambié el health point de forma manual, ¿no?
problemas de balanceo. Entonces, más o menos la idea general se entiende, ¿no? O sea, cómo nosotros podemos generar eventos para comunicar scripts y que en realidad sirven a normas básicas. Yo envío el mensaje, los interesantes se suscriben, no me importa quién sea, yo simplemente envío el mensaje siempre y cuando sea condicional el envío con el signo de pregunta y se suscriba quien se suscribe cuando se elimine o se desactive, técnicamente no debería haber problemas, ¿no? Entonces, hasta ahí cómo estamos. ¿Alguna duda particular? A ver, voy a subir a ver si no se me ocurre, si no se me pasó alguna pregunta. Sí, exactamente. Por ejemplo, vamos a hacer eh, para otro script para verificar. Por ejemplo, imaginemos que estamos acá en el Game Manager y acá en el Awake yo quiero hacer, por ejemplo, bueno, lo pasan acá no. Sí, vamos a hacer cuando, sí, vamos a hacer eso. Acá, player collision punto on change y vamos a hacer, ¿no? Acá set score. Y acá lo que podemos hacer es public, en realidad puede ser privado, ¿no? Eso también es algo interesante en los eventos. Cuando ustedes trabajan con eventos, pueden hacer los métodos de los scripts en respuesta privado, entonces no van a tener esos problemas de acceso que tenemos con el tema de los métodos públicos que quizás no se aconseja tanto tener, ¿no? Métodos públicos si se pueden evitar, private, void, set score, int, new value. Entonces, simplemente para hacer un cálculo arbitrario, lo que podemos hacer es decir que el score va a ser igual a el new value por, no sé, por 200. Obviamente que este valor debería ser parametrizado, ¿no? De forma aditiva a lo que ya tiene, ¿no? Y de vuelta lo mismo. Se supone que el Game Manager no se va a eliminar, pero por las dudas, on disable, sí, gracias Nicolás, vi porque por eso no funciona el autocompletado, y acá, ¿no? Set score. Entonces, técnicamente, esto cumpliría. Obviamente, el tema es que el score acá no lo estoy mostrando en ningún lado. Tampoco estaría mal tener un evento acá que sea actualizar score para mostrar el score en la interfaz, porque el score te lo vas a llevar a lo largo de todos los Game Manager. Es decir, porque el score va a perdurar entre nivel y nivel, quizás, hasta que pierdas. Entonces, acá quizás podrías tener también un evento que sea on-change score y este evento también se suscribe el HD Manager y cambia un valor en el score, ¿no? Eso también es algo que se podría hacer, estaría bastante interesante, pero nosotros no lo vamos a hacer porque vamos a pasar eventos serializados, pero sí, al menos quería mostrarle este ejemplo. Lo que sí vamos a hacer va a ser acá simplemente para que vean desde el Game Manager. Entonces ahí tenemos otro segundo suscriptor que básicamente replicaría el comportamiento. Entonces, como pueden ver, técnicamente esa es la lógica de trabajo. Ahora bien, tiene una ventaja muy importante una vez que nosotros entendemos cómo funcionan estos eventos en relación a cierta situación. Estoy en cualquier lado, acá está. Como pueden ver, ahí agarré la calabaza, pum, agarré la otra calabaza y ahí está el bufeo del score, espectacular, ¿no? Como pueden ver ahí. Ahora bien, una aclaración, ¿no? De hecho, vamos a empezar a recibir proyectiles para que sea un poco mejor. Una última aclaración, ¿no? Sigo sumando el score a pesar que recibo daño, espectacular, el mejor juego balanceado del universo. Ahí, bueno, ustedes deberían mejorar mejor las respuestas, quizás hacer distintos eventos cuando es daño o cuando es power up. En función de eso, más o menos la idea general en términos de arquitectura se entiende. Ahora bien, una aclaración. Esto que estamos trabajando nosotros hasta el momento son un tipo de evento especial que son los eventos nativos que trae C Sharp y que ustedes preguntaron si solo hay de tipo Action. No, en realidad hay otro tipo de evento
¿no? Hay otro tipo de evento, pero generalmente cuando estamos trabajando con este esquema vamos a trabajar con eventos de tipo acción. ¿Por qué? Porque para el otro tipo de evento, Unity nos provee una herramienta un poquito más eficaz que se conoce con el nombre de eventos serializados. Ahora bien, la idea de los eventos serializados es, por así decirlo, tener una herramienta adicional para poder serializar las respuestas a los eventos. Es decir, que técnicamente estas respuestas se pueden realizar mediante el inspector, es decir, se puede definir una respuesta por defecto. Ahora bien, mi recomendación en realidad es que estos eventos que vemos hasta el momento son más de uso interno, es decir, que están más ligados a eventos que se programan del lado del script para hacer cosas que se vinculan al funcionamiento del juego en general y particularmente a la comunicación entre distintos scripts. Pero hay ciertos tipos de eventos, que son los eventos serializados, que están buenos, que tienen la misma lógica, que es algo que nos provee Unity, y que nos puede servir para hacer comportamientos en respuesta, para tener distintas respuestas de la misma forma de eventos, pero en forma de mecánica. Bueno, usted me va a decir, ¿a qué se refiere con esa forma de mecánica? Bueno, vamos a hacerlo en un ejemplo. Fíjense, mi objetivo ahora es, con el mismo paradigma que venimos trabajando el tema de los eventos, vamos a hacer un botón 3D. ¿Qué significa? ¿Qué es el botón 3D? Bueno, vamos a hacer un switch. Vamos a hacer un switch y al momento de trabajar con el paradigma orientado a eventos van a ver la versatilidad que nos provee esto de tener evento y respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a salir de la vista 2D, vamos a venir acá a mi cuadrante, a ver dónde está mi player, acá, mi player. Y lo que voy a hacer es, voy a incorporar una primitiva nomás porque no tengo ganas de buscar el modelo. Acá un cubo y a esto le voy a llamar botón A. Ahora bien, una aclaración. A veces, como la gestión de eventos es bastante significativa, a veces cuando se trabaja con eventos, particularmente algunos dicen que quizás prefieren poner una carpeta events para todos los scripts asociados a los eventos. Esto es elección, no es una regla fija ni mucho menos, pero es algo que quizás puede ayudar a identificar rápidamente scripts asociados a eventos o elementos con los cuales se constituyen los eventos. Si quieren puedo poner acá en scripts, events y aquí adentro contener scripts asociados a eventos. Y lo que voy a hacer acá va a ser un script de tipo botón 3D, ¿no? Entonces, esperemos que actualice un rato y lo arrastramos a botón A y tenemos ahí botón A. Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, mi idea es, ahora para este elemento yo voy a definirlo como isTrigger y cuando el player lo presione va a disparar un evento y ese evento va a tener una respuesta inmediata en un script que yo elija desde el inspector. Eso es el foco de los scripts, de los eventos serializados. Entonces vengo acá, abro mi script y bueno, como dijimos, estos eventos que tenemos por defecto son eventos que nos provee C#, es decir, son eventos que nos provee el lenguaje. Son bastante interesantes para hacer estas respuestas preprogramadas, pero al momento de serializarlos no son tan dinámicos. Entonces, si quiero este enfoque orientado a evento para transformarlo en mecánica, no me sirve tanto. Entonces, lo que yo puedo hacer es utilizar un using Unity Engine, Unity Events, y estos eventos que ustedes ven acá, básicamente, ¿cómo es? Funcionan de la misma forma, pero la notación es un poco más simplificada. Técnicamente, con los Unity Events se puede hacer exactamente esto mismo que hicimos acá. Lo que pasa que la notación de C# es más predominante, generalmente porque lo que se aconseja es eh, no sé si es lo que se aconseja, pero es más lo predominante en base a que es la herramienta que viene por el lenguaje. Lo de Unity Events es un poco más reciente, creo que tiene 5 años, pero generalmente tienen que dominar las dos notaciones. El paradigma es el mismo, por así decirlo, pero existe otra forma de hacerlo. Pero en realidad, para mí lo más interesante es utilizar estos eventos como
mecanismos para generar mecánicas de forma muy sencilla. ¿De qué manera? Por ejemplo, yo puedo venir acá y decir, bueno, button tree, y voy a definir un Unity event, no un evento común. Voy a decir public Unity event. Y este Unity event puede ser normal o puede recibir parámetros. También podría recibir parámetros, podrías mandar un parámetro. Pero vamos a hacerlo normal porque la idea es probar esta versatilidad. Y voy a hacer un nombre que sería on trigger button 3D. Y mi nombre es así de largo porque básicamente quiere representar que no es solo un evento cualquiera, sino que es un evento que se dispara cuando ocurre un trigger en este botón. Entonces, lo que hago ahora es controlo el trigger, private, on trigger, enter. Recuerden lo siguiente, cuando yo, bendito autocompletado, cuando yo controlo una colisión, yo puedo controlarla desde los dos extremos. Puedo controlarla desde el player o puedo controlarla de aquello que colisiona con el player. Siempre y cuando uno de los dos tenga un rigid body, se puede controlar desde cualquier lado. Entonces, para esto los botones 3D y para esto el paradigma orientado a eventos en relación de tener este comportamiento, esto es bastante interesante porque ustedes podrían tener elementos que controlan que el player ingrese en ellos y que disparan un mensaje para una respuesta determinada. Entonces, lo primero es hacerme la pregunta es si other.compareTag es igual a player. Si eso ocurre, hace lo siguiente. Forma document y ahí invoca on trigger invoke. La llamada del invoke es lo mismo, ¿no? Pero obviamente, así como es lo mismo, también se recomienda que sea condicional, obviamente. Entonces ustedes se preguntarán, profe, si esto es lo mismo, ¿para qué me sirve? ¿No? Bueno, sirve para algo bastante interesante. Vamos a poner acá un mensaje por consola. Bueno, igual no va a ser necesario porque se va a ver claramente en el player ingresando en el área. Entonces, on trigger enter, es decir, cuando entra al área, si es un player, lo que se hace esto. Entonces, ¿para qué me serviría esto? Bueno, yo lo que puedo hacer ahora que tengo esto acá es venir a mi botón y fíjense que tengo acá, esto les resultará bastante familiar, es lo mismo que hacíamos con los botones. Tenemos acá una lista de eventos que teníamos muy similar a cuando trabajamos con los botones. De esta forma, lo que yo puedo hacer es agregar un GameObject, por ejemplo, a ver qué vamos a agregar. Vamos a agregar el cañón, ¿ese ya? Agregar un GameObject en específico y disparar una función en respuesta que va a ser, en este caso, GameObject, acá, setActive, false. Entonces, como pueden ver, técnicamente lo que yo hago es, tengo acá mi botón, chao cañón, ¿no? Entonces, este paradigma de eventos serializados, ¿se entiende la potencialidad de lo que me permite hacer? Me permite definir un comportamiento que yo podría llegar a customizar de forma interactiva, como dice Joaco, desde el inspector. Y al no ser eventos estáticos, porque esto es importante, gente, ¿no? Esto es muy importante de visualizar, ¿no? Estos eventos, este evento que yo creé acá no es estático. Es decir, que es un evento que se tiene que acceder a partir de la instancia del GameObject, ¿no? Entonces, al no ser un evento estático, yo voy a garantizar cierto nivel de customización. Por ejemplo, yo podría venir acá, ¿no? Y duplicar este botón. Debería hacerlo un prefab, ¿no? Es más, vamos a hacerlo un prefab. Hacer las cosas bien. Ya tengo demasiados archivos. Entonces, hago acá un prefab, ¿no? Duplico. Tengo acá el otro botón y lo que hago es a este botón que tengo acá le cambio la referencia a Canon 1, le cambio la función GainObject, setActived y como ven ahí el botón B, vamos a ponerle, el botón B va a operar sobre el cañón 1, el botón A
va a operar sobre el cañón 2. Entonces, ¿qué es esto de los eventos serializados? ¿Qué me provee? Me provee una ventaja extremadamente interesante en términos de, desactivo ese, en términos de básicamente construcción de mecánicas, porque me permite definir eventos los cuales pueden llegar a disparar no solo una respuesta, pueden llegar a disparar más de una respuesta. Por ejemplo, cuando ocurra eso, también puedo agregar otras cosas. Podría, por ejemplo, no sé, vamos a ver algún elemento. ¿Este cuál era? No, este es el HUD. Esto acá es el ítem, esto, el grape. Entonces, lo que se podría hacer es simplemente asociar distintos tipos de comportamiento. Obviamente pueden ser comportamientos customizados, ustedes podrían llegar a definir scripts, ¿no? Y de hecho, vamos a hacerlo así, vamos a hacer que esto aparezca, esto acá, desactivado. Entonces, como ustedes pueden ver, básicamente con estos elementos pueden llegar a customizar de forma bastante interesante distintas interacciones que si ustedes tendrían que programar desde cero, serían bastante engorrosas, ¿no? Se podrían hacer un montón de cosas, claro, por ejemplo, se podría disparar o activar una partícula, se podría activar una pista musical, ¿no? Por ejemplo, creas un método acá en el Audio Manager, o de hecho vamos a hacerlo, por ejemplo, bueno, vamos a asociar otro. Acá, podría venir acá y donde tenemos acá. Creo que tenemos mi efecto de sonido acá, que está desactivado. Sí. ¿Tiene un sonido? Sí. Y lo vengo acá y lo activo. Game Manager Set Actived. Y entonces, como pueden ver, ahí empieza a reproducirse la música. Y fíjense cómo conociendo este enfoque, ustedes pueden hacer puertas, interruptores, eh, como dicen ahí, baldosas. Incluso, ahora bien, una aclaración. Este enfoque acá que ustedes ven, ¿se acuerdan lo que hicimos acá con la cripta? Nosotros hacíamos la cripta, cuando pasamos ahí nos manteníamos ciertos segundos y ahí obviamente que nos teletransportamos. Esto tranquilamente se podría simplificar con eventos. Se podría definir un evento serializado, después si se cambia la cripta, ¿no? Se podría asociar a otro. Pero fíjense lo más interesante de este enfoque. Lo más interesante de este enfoque es la posibilidad de customización, de tener distintas respuestas desde el editor para distintos tipos de situaciones, ¿no? Entonces, más o menos hasta ahí. ¿Podrías mostrar el código un segundo? Sí, sí, sí. El código es bastante sencillo. De hecho, con este enfoque es uno de los más sencillos de todos. Se define un evento público, como pueden ver ahí, con unit event. Y básicamente, en realidad, lo que vos definís es simplemente que vas a disparar el mensaje. Y en la serialización definís todas las respuestas posibles. Entonces, ¿se entiende eso? Esto es como que es realmente el script Button 3D es realmente agnóstico de lo que ocurre. ¿Se acuerdan? Diciendo es agnóstico como que no conoce lo que va a ocurrir en relación a este mensaje. Él no sabe cuál va a ser las posibles respuestas. Fíjense que yo asocié 3 respuestas a esta invocación que él no conoce y que son totalmente dinámicas porque las puedo serializar desde el inspector. Ahora bien, sé que este es un tema complejo y me interesa que ustedes puedan quitarse algunas dudas. El script queda solo para activar la interactividad de Unity. Exactamente, el script lo único que hace Hernán es enviar el mensaje y vos desde el inspector programás las respuestas, ¿no? Ah, lo de setActive ya viene dentro del inspector. Claro, lo de setActive ya viene por defecto porque en realidad no viene, vos lo configuraste, ¿no? Vos viniste acá, elegiste un GameObject cualquiera, por ejemplo acá, y por defecto cuando vos tenés distintos métodos que podés utilizar y uno de esos es, así como podés utilizar setActive desde un script, también podés utilizar setActive desde el inspector y podés activar o desactivar elementos. Entonces, como podés ver con este enfoque, vos podés encima utilizar cosas que ya vienen prearmadas, ¿no? Entonces, piénsenlo esto en potencialidad de mecánica.
vos querés que dos elementos se conecten, lo primero que vas a querer hacer vos por base a la codificación secuencial es querés ir a detectar la colisión en el script, asociar la referencia, desactivar el otro script a través de la referencia de ese script y así sucesivamente. Cuando que vos utilizando este enfoque, lo que podés hacer es enviar un mensaje y que se haga lo que se tenga que hacer. Esto básicamente permite, por así decirlo, cierto nivel de customización del lado del inspector y vos simplemente mandás los mensajes. Obviamente, dependiendo del tipo de situación, capaz no sea el mejor de los escenarios posibles. Este escenario, por ejemplo, no es tan acorde para cosas que sí o sí son necesarias para el funcionamiento de tu juego, como por ejemplo estos eventos que hicimos acá. Estos eventos que hicimos acá ligados al control de el puntaje y de la condición de victoria y de derrota. ¿Por qué? Porque si por alguna razón viene alguien que diseña y te elimina esto, chao. Y después tenés que volver a hacer todo de vuelta y puede ser bastante engorroso. Entonces, y por otro lado, como dice ahí Miguel, esto de los Unity Event están menos optimizados que los eventos de C Sharp. Entonces, mi única sugerencia para los Unity Event sería si van a construir mecánicas. Si tienen un alto nivel de customización, es decir, si necesitan que, por ejemplo, cuando se active un botón, ¿qué pasa con este botón? Qué se tiene que activar? Se tiene que desactivar un objeto, se tiene que abrir una puerta, reproducir un sonido, reproducir una partícula, como va a ver la clase que viene. Tengo como tres respuestas posibles, todas que son de GameObject en distintos componentes. Ahí para mí es un caso bastante viable, ¿no? Ahora, para cosas propias de comunicación entre scripts, que no son mecánicas que tengas que customizar del inspector, generalmente es recomendable, tanto por performance como por tema de gestión de codificación, utilizar los eventos nativos, ¿no? Entonces esa diferencia se entiende, pero con los eventos estáticos sirve para el puntaje. Es correcto, claro, los eventos estáticos, como dijimos, preferentemente para el funcionamiento interno. De hecho, algo muy interesante que es una práctica que hacen muchos programadores y programadoras es, por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que acá vos tenías en scripts, tenías player y o tenés tu script de events? Lo que hacen es, hacen un script de tipo player event. Vamos a verlo y con esto cerramos. Y este script que ustedes ven acá es un script que sirve solo para contener todos los posibles eventos estáticos que tiene el player. ¿Y por qué esto sería una ventaja? Me preguntarán. Bueno, porque el día de mañana vos vas a tener bastantes eventos y quizás querés definirlos todos en un solo lugar y es más fácil de gestionarlo. Entonces, para el caso de todos los eventos estáticos, vos podrías tener acá public, static, event, action. Obviamente que me falta el system. Using system. Y algo que es interesante esto es que como solo vas a asociar eventos, acá vamos a ponerle on win, ¿no? Como solo vas a asociar eventos, ni siquiera necesitas esto, ni siquiera necesitas mono behavior, porque solo estás utilizando C Sharp. Entonces, básicamente esta clase va a ser la clase que te va a permitir de esta forma configurar todos los eventos. Entonces vos venís acá a, por ejemplo, no sé, cualquier lado, por ejemplo, cuando tocas el piso y haces player events on win, ¿no? Punto de forma condicional, invoke. Pero este ya es un enfoque un poquito más avanzado en términos de gestión de eventos, porque obviamente que tiene la característica de que, a ver, player event, claro, lo pasa que event, está bien escrito. A ver qué falta. Generalmente la clase se aconseja ser estática, ¿no? Pero bueno, esa sería otra forma de trabajarlo. Pero les digo, esto depende mucho de cómo lo quieran constituir. Generalmente, con el enfoque que vimos hasta el momento, cubre con lo necesario. Lo que nos interesa a nosotros particularmente es que focalicen entre la diferencia entre eventos serializados
y eventos que se pueden constituir desde C#, ¿no? Entonces, básicamente, esa sería la diferencia. Entonces, vamos a explicar el desafío porque ya estamos cerca de la hora y cualquier pregunta nos quedamos a responderla. Entonces, de cara al desafío, lo que hacemos es, tenemos manejo de eventos. Básicamente la idea es implementar los dos tipos de eventos, serializables y no serializables. Los no serializables son los nativos de C# y los serializables son los Unity Events. Entonces, utilización de eventos para el manejo de al menos 6 situaciones distintas. Recuerden lo mismo, las mismas 6 situaciones podrían estar manejadas por el mismo evento, lo que pasa es que tienen que tener 6 respuestas. Por ejemplo, podés tener una respuesta a la muerte, nosotros tenemos que se actualiza la interfaz y que aparece un panel, ¿no? Entonces, ahí tenemos una respuesta. Después podrías tener otra asociada al score, ¿no? Y a la vez, la idea es que, bueno, si necesitas Unity Events, la idea es que sea particularmente para esto que vimos de los ejemplos serializados. Es decir, para situaciones que vas a definir desde el inspector, ¿no? Entonces, básicamente ese sería el esquema. Y como pueden ver ahí, también lo que se recomienda es, si es posible, depurar por la consola quién llama el evento y quién lo recibió. ¿Por qué? Porque esto de la depuración es importante porque nosotros los eventos técnicamente solo podemos controlarlos a través de las acciones de respuesta, pero también está interesante acostumbrarse al uso de la consola para determinar emisor y receptor, ¿no? Entonces, bueno, ¿alguna duda respecto a esto? Si no, ya cerramos con esto. Perfecto. Bueno, no sé si quieren hacer alguna otra pregunta en general. No entendí el punto 1. Entendido. El punto 1 tiene que ver que vos tenés que, básicamente, necesitas implementar 6 respuestas a eventos. Esta puede estar dada, en primer lugar, 3 de estos eventos tienen que ser Unity Events. Es decir, que vos podrías, por ejemplo, tener un botón acá, como vemos acá, hacer un switch, y básicamente definir 3 respuestas en otros GameObject. Eso sería una, porque en este caso ten en cuenta que la respuesta generalmente al estar serializada la vas a tener acá, ¿no? La vas a tener acá en el inspector. Eso por un lado. Por otro lado, los otros 3 eventos tienen que ser de tipo C#, es decir, de tipo nativo, como tenemos acá. Entonces tienen que ser de este tipo. Entonces, básicamente lo que haces ahí es, acá tenés 2, vos deberías implementar 3 técnicamente, ¿no? Entonces, ¿se entiende eso? Tienen que ser 3 tipos de eventos, pueden ser con parámetros, pueden ser sin parámetros, ¿no? ¿Qué otro puede ser? On-win, por ejemplo. No, pueden ser para otros casos. Por ejemplo, fíjate, un caso donde podrías implementar un evento es cuando tenés situaciones de invoke. A ver, vamos a ver. Teníamos acá una situación de... Acá, por ejemplo. Cuando vos equipás o desequipás un arma, podrías disparar un evento para avisarle a la interfaz que actualice los iconos, ¿no? Fíjate que acá vos lo estás actualizando directamente con el singleton. Pero acá sería un caso muy apropiado para poner un evento que se llame on equip weapon, ¿no? Entonces, este evento es en respuesta al usuario, acá se dispara el evento y se reemplaza esto del acceso al singleton. Técnicamente, cuando vos tenés este acceso de tipo singleton, vos podrías reemplazarlo por un evento, ¿no? Entonces, de esta forma podrías llegar a implementar este enfoque, ¿no? Ahora bien, de vuelta a lo mismo, se supone que los eventos están armados para algo que tiene el esquema que hablamos acá, es decir, el esquema que hablamos en el whiteboard, que tiene que ver con, un segundito, que tiene que ver con este esquema acá, que son muchos scripts, más de un script, interesado en una situación
que ocurre en otro script. Entonces, en este caso la relación, alguno que ya estudió en informático, sería, cuando tengo una relación de 1 a n, es decir, de un elemento que envía un mensaje y muchos interesados en ese evento, generalmente el enfoque de eventos es el más apropiado. Ahora, si tengo una relación de 1 a 1, es decir, que hay solo un script interesado en ese evento, si sé que el día de mañana eso escala, puedo hacer eventos, si no, también puedes hacer singleton. Pero te digo que en este caso el Waypoint Manager es un caso para reemplazar por eventos. ¿Por qué? Porque vos estás equipando distintos tipos de arma, entonces vas a disparar ese mensaje más de una vez y el arma va a estar interesada y la interfaz va a estar interesada y probablemente si tenés un Munition Manager, que nosotros no implementamos pero podrías implementar, también el Munition Manager va a estar interesado para controlar la munición de cada arma en específico, ¿no? Entonces, ahí habría un caso de que no tiene que ver precisamente con colisiones. Entonces, bueno, gente, si no cerramos hasta acá. ¿Alguna otra pregunta? Si no, bueno, me alegro que le haya gustado la clase. Nos vemos la clase del jueves y recuerden reservar el tiempo para el viernes para nuestro after de persistencia, es decir, almacenamiento de datos en el disco. Sí, bueno, cuídense mucho. Saludos. Nos vemos. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Nos vemos, Pablo, Francisco. Esa se me pasó a consultar, pero la hago plus. Si pueden participar en Jam, practiquen porque la práctica hace al, a la experiencia, por así decirlo. Así que bueno, cuídense mucho. Y esto también es práctica, es un paradigma de programación, así que con paciencia nomás y tranquilos y a practicar. Así que bueno, gente, cualquier cosa nos escriben. Nos vemos.